Bien, buenos días muchachos. Vamos a iniciar con nuestra segunda clase virtual que va a tratar acerca de la Primera Guerra Mundial o también conocida como la Gran Guerra, que abarca desde 1914 a 1918. ¿Ok? Pero antes de iniciar vamos a dar las recomendaciones necesarias para hacerle frente a la pandemia que nos aqueja. Como siempre, lavarse las manos por lo menos 20 segundos. Otro, si vas a estornudar o toser, cubrirte con un pañuelo desechable o tu codo o antebrazo. Siguiente, si te vas a tocar las manos, boca o nariz, tener las manos bien lavadas. Y por último, y no menos importante, mantener una distancia de aquellas personas, especialmente si tienen síntomas respiratorios. Bien, vamos a iniciar con los antecedentes al estallido de la Gran Guerra. Uno de ellos viene a ser la paz armada. ¿Qué es la paz armada? La paz armada es un periodo en que las potencias imperialistas no se enfrentaron, pero se estuvieron desarrollando una carrera armamentista. Habían tensiones políticas. Gran Bretaña tenía ciertas tensiones con Alemania, ¿ok? Francia con Alemania. Esto se va a ver evidenciado en la crisis marroquí, donde había una tensión política entre Francia y Alemania. Alemania era aquel nuevo estado que había surgido luego de su unificación, un estado que tenía gran poder económico, que luego de vencer a Francia tomó posesión de los territorios de Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena eran territorios ricos en minerales, fueron perdidos por Francia. La crisis marroquí se va a llevar a cabo en la zona africana por el control de Marruecos. Más adelante, otro punto importante va a ser las guerras balcánicas. El imperio turco otomano perdió presencia en la península de los Balcanes. Potencias como Austria-Hungría y Rusia buscaban tener injerencia en la zona, especialmente Rusia, porque quería formar un gran imperio cuyo rasgo era la raza paneslava. ¿Ok? Pero Austria-Hungría también quería tener posesión y formar un gran imperio. Entonces en la zona de Serbia van a aparecer una gran cantidad de movimientos militares. ¿Ya? Especialmente uno que era netamente radical, que era la Mano Negra, que se va a hacer el grupo que va a propiciar la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Continuamos. Vamos a iniciar con las causas que van a propiciar el estallido de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra. Tenemos la expansión imperialista. Años antes de que iniciase la guerra, todos los países potencias de Europa habían logrado tomar posesión de zonas, especialmente en África y en Asia, como podemos observar en la imagen. Empezaron a tomar posesión de países para de esa manera tener materias primas, abrir su mercado. ¿Ok? Todos los países luchaban por tomar posesión de algún país de Asia y también África. Otra causa importante viene a ser los conflictos territoriales. Como el problema de Marruecos, también había problemas, como mencioné antes, de Alsacia y Lorena en posesión de Alemania. El control de los Balcanes, como mencioné también, entre Austria-Hungría y Rusia. ¿Ok? Otra causa importante, la formación de alianzas militares. En la paz armada de los antecedentes se habían formado alianzas militares secretas. Por ejemplo, aparecen dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Ok? En la parte izquierda la Triple Entente y en la parte derecha la Triple Alianza, o también conocido como las potencias centrales. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania,
Austria-Hungría, Italia, Bulgaria, el Imperio Otomano. ¿Ok? Más adelante Italia se iba a cambiar para la Triple Entente. Esta estaba conformada por Inglaterra, Francia, Rusia, la misma Italia que mencioné. Más adelante iba a entrar Estados Unidos en reemplazo de Rusia y también estaba Japón. Esos eran los bandos. Continuamos. Otra causa importante va a ser la exaltación del nacionalismo. La burguesía imperialista promovió un discurso chauvinista. ¿Qué quiere decir chauvinista? Que todo lo extranjero es malo y lo propio era bueno. Votar todo lo extranjero dentro de un territorio. ¿Ok? Para esa manera favorecer el reclutamiento del pueblo. Esto detuvo el avance del movimiento obrero, reflejado en las internacionales obreras. Las internacionales obreras eran reuniones que se llevaban a cabo, especialmente en Rusia, para formar un movimiento obrero y llegar a lo que tanto añoraban, que era un comunismo. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos a ver cuál es el pretexto, porque estas causas estaban, pero era necesario algo que permita el estallido de la guerra. ¿Y qué era ese algo? Era esto, el pretexto. Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. ¿Ok? Austria-Hungría, miembro de las potencias centrales. Nos dice que el archiduque Francisco Fernando fue a Sarajevo, en Serbia, a visitar al pueblo. Entonces, el atentado fue llevado a cabo por un estudiante de apenas 16-17 años llamado Gavrilo Princip, integrante del grupo terrorista más radical, la Mano Negra. ¿No? Este grupo radical estaba en contra de la expansión territorial de Austria-Hungría en Serbia. Entonces, ¿qué ocurre? Expansión del conflicto. Austria, una vez enterado del asesinato del archiduque Francisco Fernando, le da un ultimátum a Serbia. Debido a ello, Serbia la rechaza. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Más adelante, un aliado de Serbia, que era Rusia, moviliza sus tropas y debido a ello Alemania le declara la guerra a Rusia. Más adelante los países de la Triple Entente le declaran la guerra a Alemania, Francia, Gran Bretaña y con ello va a dar inicio a lo que es la Primera Guerra Mundial. Pasamos a la campaña de movimientos iniciales, el plan Schlieffen. Este plan tenía como táctica que Alemania pelee en dos frentes, como podemos observar en el mapa. En el frente oriental, las flechas azules, y en el frente occidental, las flechas rojas, enfrentando a Rusia y enfrentando a Francia en los dos frentes. ¿Qué va a proseguir? Se inicia la invasión alemana sobre Bélgica y Francia, pero los franceses van a lograr detenerlo en la batalla de Marne. Italia, como bien mencioné, se pasa al bando de la Triple Entente. Se enfrenta a Austria-Hungría, pero es derrotado. Más adelante, el frente oriental, donde los alemanes van a tener su primera victoria contra Rusia en la batalla de Tver y de los lagos Masurianos. Un punto especial: Rusia en estos momentos vivía una gran crisis. El zar de esa época, Nicolás, tenía una economía muy paupérrima, pero a pesar de ello, a pesar de la queja de la población, decidió ingresar a la Primera Guerra Mundial para tomar posesión de los Balcanes, solamente por ello. ¿Ok? Proseguimos. Tenemos la guerra de posiciones y la guerra marítima o la guerra submarina. La guerra de posiciones o también la guerra de trincheras.
¿Ya? Los franceses inician una guerra de desgaste frente a Alemania mediante la construcción de trincheras. Y que eran trincheras, como podemos observar ahí en la imagen, eran socavones. Socavones muy largos. Y en estos socavones se van a producir las batallas más sangrientas en Verdún, en Somme, donde los miembros del ejército tuvieron que estar ahí por al menos un año. ¿Ya? Por otra parte, la guerra marítima. Acá Alemania va a iniciar una contraofensiva. Esta contraofensiva va a ser netamente submarina, va a hundir barcos de distintas nacionalidades, pero en 1915 hundió el buque Lusitania. Este buque tenía una gran cantidad de personas civiles estadounidenses que habían huido de los países de Europa para regresar a los Estados Unidos. De tal manera, esto sirvió para que los Estados Unidos ingrese a la guerra. Le declara la guerra a Alemania y se une a la Triple Entente. Proseguimos. El Frente Oriental. Como bien sabemos, Alemania había puesto en marcha su plan Schieffelin. Frente Occidental, Frente Oriental. En el Frente Occidental, Francia. En el Frente Oriental, Rusia. Pero ¿qué ocurrió acá? Rusia se retira de la guerra tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en el año 1916, la Revolución Rusa, suscribiéndose al Tratado Brest-Litovsk. ¿Qué daba este tratado a Alemania? Le cedía Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia. Punto aparte, podemos observar en la imagen a Vladimir Ilich Lenin, el personaje de la Revolución Bolchevique. ¿Ok? Continuamos. Vamos a hablar acerca ahora, ya llegando a la parte final, las campañas finales. ¿Ok? Los aliados derrotan a Alemania en la segunda batalla de Marne, en Francia. Se firma el armisticio de Compiègne, un acuerdo de alto al fuego. Más adelante, el emperador alemán Guillermo II deja el poder. La Liga Espartaquista, dirigida por la Rosa de Luxemburgo, promovió una revolución socialista en Alemania, pero fue cruelmente reprimida. Más adelante se instala la República de Weimar. Esta República de Weimar era la Alemania, pero con territorios muy reducidos. Pasamos a lo que es el Tratado de Versalles. Fue firmado entre los países aliados y Alemania en el año 1919, en base a los 14 puntos del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Aquí hay una serie de tratados pequeños que se van a firmar. En el más importante tenemos el Tratado de Versalles entre Alemania y los aliados. El Tratado de San Germán y Trianón con lo que es Austria y Hungría va a permitir la desaparición, la desintegración del Imperio Austrohúngaro. El Tratado de Neuilly con Bulgaria va a permitir que Bulgaria le ceda territorios a lo que era Grecia y lo que es hoy en día o era Yugoslavia. El Tratado de Sèvres con Turquía va a permitir la desaparición del Imperio Turco Otomano. Entre las disposiciones fundamentales del Tratado de Versalles tenemos, por ejemplo, las siguientes disposiciones. En el ámbito internacional, la creación de la Liga de Naciones, llamado también Sociedad de Naciones, con el objetivo de garantizar la paz mundial. Pero esta organización no va a tener mucha pegada, ¿no? Más adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, esta organización va a conocerse como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? Ahí podemos observar en el ámbito territorial la desintegración, o mejor dicho, la repartición de territorios que va a sufrir Alemania. Alemania va a devolver lo que es Alsacia y Lorena a Francia. Entregaba el sur de Prusia Oriental a Polonia. Las colonias alemanas van a ser separadas entre las potencias aliadas. En el ámbito económico
suscrito en el Tratado de Versalles tenemos, por ejemplo, Alemania, por ser la culpable directa de la guerra, estaba obligada a reparar todos los daños causados. ¿Ok? Debía entregar toda su flota mercante, es decir, todos sus barcos que se dedicaban al comercio marítimo. Y también debía pagar una indemnización de alrededor 20.000 millones de marcos a las potencias aliadas. Este va a ser un hecho muy esencial para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos en el ámbito político. ¿Qué tenemos? Entrega del ex emperador Guillermo II y todas las personas culpables para ser enjuiciadas en tribunas militares. Supresión del servicio militar en Alemania. Reducción del ejército alemán a solamente 100.000 hombres. Prohibición de fabricar o importar armas. Todo eso suscrito en el Tratado de Versalles para Alemania. Ahora vamos a pasar a la parte más importante, que son las consecuencias. Vamos a hablar de consecuencias económicas, políticas, sociales y científicas. Puntos muy importantes a ser estudiados. Primero, potencias económicas. Dentro de las consecuencias económicas tenemos, por ejemplo, la profunda crisis económica que va a sufrir Europa y que se va a extender en todo el mundo, especialmente acentuándose entre los años 1925 y 1930. Aquí, por ejemplo, tenemos el crack de 1929, donde la bolsa de valores de Nueva York va a caer. Otro hecho esencial va a ser, por ejemplo, la preponderancia económica de los Estados Unidos y Japón, especialmente Estados Unidos, porque Estados Unidos va a prestar dinero a todos los países europeos para poder reconstruir sus ciudades. Entonces, Estados Unidos se va a convertir en la potencia económica del mundo a partir de esa época. Seguimos. Consecuencias políticas. Dentro de las consecuencias políticas tenemos, por ejemplo, la aparición de nuevos estados, como es el caso de Estonia, Letonia, Lituania, Yugoslavia, Finlandia, Albania. Yugoslavia más adelante se va a dividir en Serbia, en Montenegro, en Bosnia. Otro punto importante, la caída de Alemania y la pérdida de su extenso territorio. La disolución del Imperio Austrohúngaro, como mencioné. La caída de muchas monarquías, como la de Habsburgo en Austria, la de Romanov en Rusia. Surgimiento de 8 nuevos estados, 3 de ellos muy importantes, como es Polonia, Finlandia y Checoslovaquia, que van a servir de tapón para no permitir la expansión del comunismo que ya había iniciado en Rusia. También tenemos estados secundarios, como ya mencioné, Estonia, Letonia, Lituania, Albania, Yugoslavia. Aparición de nuevas ideologías y doctrinas, como por ejemplo el primer estado marxista soviético, el comunismo, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y en España. ¿Ok? Siguiente. Consecuencias sociales. Como podemos observar el mapa, va a haber una gran cantidad de muertos, alrededor de 10 millones de muertos, 20 millones de heridos y mutilados. Desocupación de la masa obrera que laboraba en las industrias bélicas y también en las industrias en las ciudades europeas, totalmente destruidas por la guerra. Aparición de enfermedades y epidemias. Desarrollo de una cultura americana. En Estados Unidos se va a dar lo que es, antes del crack del 29, la edad de oro en los 20. Seguimos. Dentro de las consecuencias científicas tenemos el perfeccionamiento del ferrocarril y la navegación marítima, el perfeccionamiento de la comunicación a través de radio, telégrafo o teléfono, aparición de nuevos elementos bélicos, como el carro de combate, el avión, como podemos observar ahí. Bien, con ello culminamos
Les dejo su tarea. Buen día.